seguimos en el mismo tema, identifica tu reino. Yo espero que a través de cada una, ¿verdad?, de las subtemas, ustedes estén identificando si ustedes verdaderamente, y yo también, vivimos en este reino que habla la palabra del Señor. El subtema de hoy es, como les dije, cómo alcanzar las promesas en el reino. Amén. Y leemos, y dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bendecimos tu nombre nuevamente, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado una voz para adorarte. Nos das las manos para levantarlas hacia ti, aleluya. Nos das un cuerpo sano, Señor, para servirte, aleluya, y para buscarte. Gracias por tu palabra, Señor amado, la cual es viva y eficaz y transforma y cambia, Señor amado, nuestras vidas. Gracias, Señor amado, aleluya, porque en este día, Señor, tú nuevamente nos vas a hablar, porque tu palabra, Señor amado, aleluya, nunca torna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual tú le envías, Señor. Te pido que uses esta pelota de barro, Señor amado, aleluya, que yo mengue y que tú crezcas. Y que solamente tu palabra, Señor amado, salga de mi boca para la edificación de cada uno de nosotros, tu pueblo. Ahora te decimos, como siempre, habla, porque tu pueblo escucha. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse, amados. Pues para hacer un recuento, hasta este momento hemos estudiado, ¿verdad? 5 subtemas. El de hoy es el 6º. El número 1 fue identifica tu reino. El segundo fue el corazón correcto para el reino. El tercero fue la disciplina en el reino. El cuarto fue la descripción del reino según las parábolas. Y solamente se dieron 2 parábolas, pero esto sigue. Así que a pesar de que termine hoy, ¿verdad?, con los 6 temas que yo dije que iba a traer, de todas formas vamos a seguir hablando porque hay muchas cosas relacionadas al reino, no se termina aquí. Y el 5 fue las señales en el reino. Hoy son cómo alcanzar las promesas en el reino. Y tal vez de lo menos que vamos a hablar es de promesas, pero sí vamos a ver cómo. De aquí vamos a salir sabiendo cómo alcanzar las promesas en el reino. Así que los hijos del reino deben conocer, ya dijimos, ¿verdad?, cuáles son los mandamientos, los estatutos, las leyes, los preceptos y las promesas que el Señor tiene para cada uno de sus hijos que viven en el reino y que, ¿verdad?, viven conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, en esta tarde es explicar que en el reino de los cielos las promesas del Señor tienen una recompensa. Siempre que hagamos algo, aunque sea darle un vaso de agua fría, dice la Escritura, a uno de los pequeños del Señor, van a ser recompensados los hijos del reino. Nosotros no vamos a trabajar por la recompensa, sino porque es lo que el Señor espera de sus hijos, de los que viven en el reino, porque Él nos dio el ejemplo a nosotros. Así que no se pueden mencionar todas las promesas del Señor, son 3.573 las que están en el libro, pero podemos, ¿verdad?, ir al meollo, al núcleo, al asunto, ¿verdad?, al centro de la Escritura. Antes de yo entrar ahí, yo tengo que darles una información general para que podamos entender. Entonces, como hablábamos en la escuela bíblica, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, tenemos que estudiarla desde el trasfondo, ¿ok?, que es el trasfondo correcto de cada palabra, el contexto correcto, y a eso, ¿verdad?, vamos esta tarde con la ayuda de Hashem. Les dije en la escuela bíblica, les adelanté un poco, nosotros tenemos que saber cuando estudiamos la Escritura a quién se le está escribiendo, por qué se le está escribiendo, en qué época se escribió eso, cuál era la necesidad que había, todas estas cosas, ¿verdad? Porque tendemos, como dije, a actualizarlo a mí, que soy puertorriqueña, o a otro que es de otra nacionalidad, pero no, la palabra del Señor tiene su contexto y su trasfondo en el hebreo, y tenemos que ir ahí forzosamente para poder entender lo que quiere decirnos, ¿verdad?, la palabra del Señor.
¿Qué quiere decir la palabra promesa? Escuchen bien, porque de todas las definiciones que traje, una es la que nos vamos a llevar. Promesa en el hebreo es del 1697 y fíjense bien lo que dice, dabar. Y para los que saben, dabar significa palabra. Y entonces es palabra, materia como de lo que se habla, cosa, acuerdo, cumplimiento, ley, mensaje, mandamiento, orden. En el griego, evangelía, anuncio, información, asentimiento, seguridad divina de algo bueno, mensaje, etcétera. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar de la definición de promesa? La palabra, palabra. El Señor ha dado una palabra y Él es fiel a su palabra. Hoy en las alabanzas hemos estado cantando lo fiel que el Señor es y en la palabra hoy que estudiamos, el Señor es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Y Él es fiel a sus promesas. Si Él prometió, Él va a cumplir. De eso no tenemos ninguna duda. Pero cuando el Señor habla, Él empeña ¿qué? Su palabra. Cuando nosotros hablamos, también empeñamos nuestra palabra. Por ejemplo, los que se casaron, y yo no voy a entrar ahí hoy, pero los que se casaron dijeron delante de un cura o de un pastor o de un abogado, de quien sea que los casó, lo mucho que se iban a amar y que iban a estar juntos hasta que la muerte los separara. Y dijeron que lo iban a amar en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, y blin, blum, blan. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Ahí usted está empeñando ¿qué? Su palabra. Porque usted, aunque lo hizo delante de esos testigos, el testigo presencial ahí es el Señor, porque Él fue el que creó el matrimonio. Aleluya. Y para Él es sagrado. Bendito el Señor. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Hacer una promesa, cuando hacemos una promesa, estamos empeñando nuestra palabra. Pero cuando el Señor hace una promesa, la hace, porque Él sabe que la va a cumplir, pero nosotros estamos esperando poder cumplir esa promesa. Entonces, cuando se hace una promesa, no pueden haber dobleces, ¿ok? La palabra del Señor nos instruye de esta forma. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace, oigan bien, de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ok? Así que una promesa para el Señor es tomada muy en serio. Eso está en Eclesiastés 5, 4 al 5, para los que anotan. Como les dije, hay 3.573 promesas. Y hoy no vamos, ¿verdad?, a hablar de las 3.573 en específico, sino que el tema de hoy es cómo lograr que esas promesas usted las pueda obtener. ¿Ok? Todas las promesas que están escritas en la palabra. Entonces, vamos a partir del mensaje que el Señor Yeshua dio en el Sermón del Monte. Y vamos, ¿verdad?, a mirar lo primero que aparece en capítulo 5, son las bienaventuranzas. Estas son promesas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados que sufren, porque ellos recibirán consolación. Y así sucesivamente. Cada cosa que se hace conlleva, ¿verdad?, una recompensa de parte del Señor. Pero cuando nosotros hablamos del Señor, del Sermón del Monte, que está lleno de promesas, el Señor hace mención de muchísimas cosas, hay que recibirlas de la forma correcta. En este Sermón del Monte, nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor, que es judío, que la cultura de él es judía, que la enseñanza de él fue en, ¿verdad?, paralelo con la enseñanza de entonces. Su enseñanza era muy parecida a los fariseos. Fariseos, como les dije, creían en los ángeles, en la resurrección de los muertos, y el Señor también habló acerca de esos temas. Y dije en la escuela bíblica, para los que no estaban, que a pesar de que el Señor les dijo a ellos fuertemente que eran hipócritas, muchos de ellos, no todos, y que eran sepulcros blanqueados, lo que el Señor perseguía era de que ellos, ¿verdad?, pudieran rectificar, porque Él sabía que estaban correctos en lo que ellos enseñaban cuando les dijo a sus discípulos,
todo lo que los fariseos le digan a ustedes que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Estamos entendiendo? Porque muchos de ellos, como en todas partes, amados, solo hay en todo sitio, en cada congregación, siempre hay alguien que dice y no hace. Eso siempre pasa. Y los fariseos no son, ¿verdad?, la excepción. Y ellos no tienen, ¿verdad?, el título para ellos solamente de hipócritas. No. Hay mucho de esto y lo vamos a estudiar en esta tarde. Entonces, cuando nosotros interpretamos, ¿verdad?, la escritura, tenemos que entender, como dijimos, lo que estamos leyendo. Vámonos entonces, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente cristiana y mucha gente intelectual que estudia, ¿verdad? Aunque no vivan la escritura, a veces la leen, saben que el Señor les dijo a sus discípulos que si alguien le da en una mejilla, ellos tienen que hacer ¿qué? Poner la otra, ¿verdad que sí? Ahora, les pregunto yo, y no me lo van a contestar, simplemente ahí piensen. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos al que alguien nos golpee y nosotros poner la otra mejilla? ¿Cómo será el momento en que alguien te golpee? ¿Cuál va a ser la reacción tuya o mía acerca de eso? Pero el Señor nos está diciendo que si alguien te da en una mejilla, tú le pongas la otra. Ahora, los discípulos del Señor que queremos vivir en este reino, tenemos que entender, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos está requiriendo, qué es lo que el Señor nos está pidiendo, y hacer cuenta a ver si usted y yo podemos vivir conforme a esa palabra, porque de lo contrario no seríamos mejor que aquellos fariseos hipócritas, ¿verdad que sí? Porque entonces si yo no estoy dispuesta a poner la otra mejilla cuando alguien me golpea, y eso no solamente se refiere a un golpe físico, cuando alguien te calumnia, ¿ok? Te está bofeteando, ¿cómo tú vas a responder a la calumnia? ¿Cómo vas a responder al chisme? ¿Cómo vas a responder a la persecución? ¿Cómo voy a responder yo? Estoy sabiendo y entendiendo que como ciudadana del reino yo tengo que tener una conducta diferente a lo que el mundo haría. Esas son las preguntas que nosotros como creyentes, para ir creciendo, amados, y para ir ascendiendo con el Señor de gloria en gloria, nos tenemos que hacer cada día. No solamente hoy, sino mañana cuando nos levantemos la pregunta, ¿cómo estoy con el Señor? Vamos a hacer, ¿verdad?, como le dijo, un scanning de nuestra vida espiritual cada día. Todo el mundo sabe eso, que los discípulos del Señor tenían que poner la otra mejilla, pero ¿cuántos lo viven? ¿Cuántos lo vivimos? Me voy a incluir. Entonces, ¿eso dónde está? En Mateo 5:39 o en Lucas 6:29. Muchos creyentes se sorprenden, ¿verdad?, al saber que Yeshua está conectado en sus enseñanzas a los pensamientos rabínicos, ¿verdad? Porque los rabinos son los descendientes de los fariseos. Y nosotros estudiamos la Biblia, pero a veces no vamos a estudiar el pensamiento rabínico y a saber por qué se parecía tanto el mensaje de nuestro maestro. A nosotros, como nos han influenciado mal acerca de los judíos, muchas personas no quieren tocar ni los libros. Y, ¿verdad?, como decía en la escuela bíblica, hicieron una separación, no, porque el antiguo pacto es para los judíos, el nuevo pacto es para la iglesia, no, porque la ley es para los judíos, la ley es mala, y el nuevo pacto es la gracia y es buena. Y todo lo malo es para los judíos, todo lo bueno es para la iglesia. Amados, todas esas enseñanzas están incorrectas. Y tenemos que comenzar a cambiar, ¿verdad?, el disco. ¿Quién hizo la ley? El mismo que hizo la gracia. Y todo lo que él hace es que es bueno en gran manera. ¿Por qué la ley es mala? No, la ley no es mala. Ahora vamos a hablar acerca de eso. La ley no tiene nada de malo, porque el que la hizo es perfecto y no se equivoca. Alabanzas al Señor. Y él también hizo la gracia, pero hay gracia en la ley y hay ley en la gracia. Eso tenemos que saberlo. Así que las dos cosas vienen del Señor, por lo tanto las dos cosas son buenas.
y son para el pueblo, para todo el pueblo del Señor. Cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, lo primero que tenemos que considerar, amados, es que el Señor no dio ese mensaje en el púlpito de una iglesia cristiana, ni en el púlpito de una iglesia católica, ni en el púlpito de ninguna iglesia, porque en el tiempo de Yeshua lo que había eran sinagogas. Él era judío y lo único que había allí en Israel, sinagogas y el templo. Él no estaba hablando desde un púlpito cristiano, porque todo el mundo pone la mente en cosas incorrectas. ¿Dónde estaba él? Miren, en las afueras. Él habló parte del mensaje, ¿verdad? Estando en un monte. Porque se llama el sermón del monte. También hablaba, cuando un ejemplo hablaba del sembrador, lo más seguro él estaba mirando a alguien que estaba, ¿verdad? Sembrando en ese momento. Y si hablaba de la red, lo más seguro estaba cerca del mar de Galilea, estaba mirando a los pescadores, ¿verdad? Con la red. Y nos tenemos que ubicar cuando estudiamos la palabra del Señor. No fue en un púlpito cristiano. Él estaba en su tierra, ¿verdad? Hablándole a su pueblo. Bendito Dios. Porque él vino a dar la verdadera interpretación de la Escritura. La mentalidad de ellos en aquel momento es muy diferente a nuestra mentalidad hoy en día. Miren cómo ha avanzado, ¿verdad?, la ciencia. Por lo tanto, no pensamos igual. En ese momento ellos no tenían muchos de los problemas que nosotros tenemos actualmente. Y ellos, los problemas de ellos los veían de una forma, nosotros hoy en día los vemos de otra. Pero hay algo que se queda siempre establecido. Y es que la palabra del Señor es para todas las épocas. Y nos ayuda tanto a ellos como también a nosotros hoy en día. En el Sermón del Monte se preserva la esencia de las enseñanzas de Yeshua. Y nos es concerniente, ¿verdad?, al reino de los cielos y a la vida del discipulado. Estudien, cuando ustedes puedan, estudien bien ese Sermón del Monte. Tristemente, muy pocos cristianos han estado dispuestos a reconocer las profundas raíces que estas enseñanzas tienen en la fe farisaica y en la práctica. Y en el primer siglo, como le estoy diciendo, los judíos piadosos, vivían la vida de acuerdo a la interpretación de la ley en ese momento de la Torá. Por eso el Señor vino, ¿verdad? Y le dio a ellos la verdadera interpretación, porque muchas veces nosotros interpretamos, pero nos quedamos cortos. Y entonces el Señor lo que hace es completarla. Pero ¿qué sucede? Cuando el Señor dice que Él vino, ¿verdad?, para cumplir toda la ley. El erudito en el Nuevo Pacto, Hans-Dieter Betz, observó que como Yeshua era judío, todas sus enseñanzas del Sermón del Monte son judías en teología y en perspectiva. El mensaje del sermón describe la vida espiritual y la conducta moral del discípulo que pone las enseñanzas de Yeshua en práctica en aquel momento y hoy en día también. El mensaje nos lleva ahí. Y vamos entonces a leer en Mateo 5, 17 al 19, cuando empezamos con el Sermón del Monte. Y dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oigan bien, ni una jota, ni una tilde. La jota no es jota, sino yod, una yod, que es la letra más pequeña que tiene el alefato hebreo. Posición número 10, ¿verdad? Ese es su valor numérico. Una yod o una kotz. Una kotz era un trazo que hacían los escribas para adornar la escritura. Pasará de la ley, esos eran bien pequeñitos, hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este pasaje? Vamos, no hemos escuchado este pasaje. Entonces, la explicación usualmente que nosotros escuchamos es algo como esto. Yeshua vino a cumplir o a satisfacer las demandas de la ley y al hacerlo hizo obsoleta la ley para aquellos que profesan la fe en Cristo.
el nuevo pacto. Y en otras palabras, al Señor cumplir la ley la canceló. Eso es lo que se enseña que está bien incorrecto. Muy lejos de la verdad, ¿verdad? Si el Señor hubiera cancelado la ley, lo hubiera hecho obsoleta, el Señor hubiera sido descalificado como Mesías de Israel. Porque la ley, el Señor mismo se la dio a Moshe. Y Moshe es un siervo, ¿verdad?, muy amado en el pueblo de Israel, porque de ahí, ¿verdad?, salieron todo este pueblo salió con esa ley, con esas enseñanzas, con esos mandamientos. Y la forma de vida de ellos aplicaba a ese conocimiento que Moshe le dio a cada uno de ellos. Moshe le costó 40 días y 40 noches, como les dije en la escuela bíblica, escuchando las explicaciones de esos 10 mandamientos, de ese decálogo. Porque, como les dije, no se necesitan 40 días y 40 noches para 10. Pero el Señor lo que hizo fue explicarle con lujo de detalle para que él a su vez le explicara a su pueblo. Y como les dije, le explicó a Aarón, y después a los hijos de Aarón, y después a los ancianos. Y así venía Aarón entonces y le explicaba a sus hijos, y sus hijos, ¿verdad?, a los ancianos, y así sucesivamente. Por eso se quedaba, ¿verdad?, porque lo escuchaban y lo escuchaban y lo escuchaban, repetición. Entonces, la iglesia cristiana, desafortunadamente, pues eso es lo que enseñan. La ley es negativa, la ley es mala. La ley, por eso se la dieron a los judíos, porque todo lo malo es para ellos y todo lo bueno, como les dije ahorita, la mentalidad es que es para la iglesia. Pero ¿saben qué, amados? Por eso es que hay que estudiar y por eso es que hay que buscar. Vamos a escuchar nuevamente ahora a otro profesor, el profesor David Flosser, que dijo que Shaul, Pablo, hizo una observación similar en Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, ¿verdad?, lo que declara Yeshua, él no vino a abrogarla, sino a hacer, ¿verdad?, que se cumpliera correctamente, ¿verdad? Él vino a cumplirla para enseñarnos cómo hacerlo. Entonces, los verbos que se usaron en el griego es cartageo, que es invalidar, está en el 2673, dejar enteramente, inutilizar, abolir, deshacer, destruir, quitar, suprimir. Y en el griego, istemi, confirmar, 2476, constar, establecer, hacer firme, permanecer, perseverar. ¿Qué Shaul usó en Romanos 31? No son los mismos verbos griegos usados para traducir lo que Yeshua dijo originalmente. Por eso es que tenemos este problema, amados. Porque cuando se trata de traducir del hebreo al griego, entonces no es lo mismo. Y si no hay palabra que diga el mismo pensamiento que la palabra hebrea, van a buscar una parecida, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los que usó el Señor? La palabra cancelar es la 2647 en el griego, soltar, desintegrar, demoler, abrogar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer. Y pleró, cumplir en el griego, hacer, repleto, rellenar, difundir, satisfacer, suplir, etc. Aparentemente los comentaristas cristianos y predicadores no han reconocido tradicionalmente que Yeshua y Shaul, ambos, dijeron cosas bien similares. ¿Por qué? Por la redacción, amados, por la forma de dar la interpretación o la traducción de lo que se dice. Cuando el Señor habla de cumplir, cumplir significa que usted interprete la ley y usted viva conforme a esa ley, que era lo que hablábamos en la escuela bíblica. Nosotros no podemos vivir algo que no entendemos. Lo primero que hacemos al escudriñar la escritura es tratar de entender lo que el pasaje nos está diciendo, para entonces luego poder vivir conforme a lo que el pasaje nos dice. El ejemplo que pusimos fue el del eunuco, cuando leí el pasaje de Isaías y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Tú entiendes, porque hay que entender, amados. Por eso dije y sostengo que dentro de las congregaciones hay muchos que no siguen los caminos del Señor correctamente porque no entienden aún. Están ahí, escuchan, pero no entienden. Y como no entienden, no viven. Siguen en lo mismo año tras año y no cambian. Así que es importante entender.
Fíjense, ahora vamos a hablar de la declaración del Señor. Él dice, cualquiera que no haga uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga uno de estos mandamientos muy pequeños, entonces tenemos que entender que hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños. ¿Ok? Y usted dirá, no, pero mandamiento es mandamiento. Vamos a ver. Esto yo lo di en una ocasión y lo voy a repetir para beneficio de aquellos que no estaban. Cuando el Señor dice que hay mandamientos grandes, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Eso como Yahvé tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Decimos nosotros que ese es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa, ¿verdad que eso es lo que decimos? Ajá. Eso está en Deuteronomio 5:16. Es un mandamiento grande, honrar al padre y a la madre. Pero hay otro mandamiento. Dice en Deuteronomio 22:6-7, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Ok? Ese es el mandamiento pequeño. Entonces, el honrar al padre y a la madre es grande. El dejar ir a la madre pájaro y no tomarla, sino tomar los huevos o los polluelos, ¿ok? Es un mandamiento pequeño. Pero, ¿de qué se dieron cuenta? Ambos tienen la misma recompensa para que te vaya bien y sean extendidos tus días sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ambos son ¿qué? Son importantes. Tanto el pequeño como el grande son importantes porque si usted y yo los hacemos, vamos a recibir la misma recompensa. Por eso el Señor dice, ¿ok? Cualquiera que enseñe a los hombres a no hacer uno de estos mandamientos pequeños, también muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. ¿Ok? Hay otro. Vamos al próximo. Y el próximo es el más que me gusta. ¿Ok? Dice así. Bueno, antes de ir allá. Hay en el Avot, ¿verdad? En el Pirkei Avot. En el capítulo 2, verso 1 dice, en la Mishnah aparece una alusión similar. Sé meticuloso en cumplir un mandamiento pequeño como también uno grande, porque no sabes qué recompensa se dará por cuál mandamiento. Aquí sí lo sabemos, ¿verdad? Pero hay otros que no sabemos, así que tenemos que ser meticulosos en cumplir. Entonces, los sabios categorizaron Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como un mandamiento mayor. Mientras que Devarim, o Deuteronomio 22:6-7, ¿verdad? Que permite tomar los polluelos o los huevos y dejar ir a la madre, ellos lo catalogizaron como uno menor. Pero si algo tenemos que saber, la moraleja, no seas menor en el reino de los cielos por cancelar incluso el menor de los mandamientos. Esa es la enseñanza que el Señor nos da. No dejemos ningún mandamiento sin cumplir, grande o pequeño. ¿Ok? Vamos entonces al próximo ejemplo, que es el que más me gusta. No asesinarás. Eso está en Éxodo 20:13. Parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Del decálogo. Miren que no dije no matarás, sino no asesinarás. Porque está incorrecto decir no matarás, es no asesinarás. Porque asesinar, ya hemos explicado, pero para el que no lo sabe, se planifica un asesinato. Matar, usted puede matar en defensa propia porque su vida está en peligro. Pero asesinar significa que usted está velando a la persona que le quiera hacer daño y usted mira cómo esa persona se mueve y dónde lo puede coger para hacerle daño. Ya eso es, ¿verdad?, lo que el Señor condena, el asesinato. Pues la Biblia dice no asesinarás. Entonces, dice, quien asesine será culpable de juicio. ¿De dónde se desprende esa interpretación? De Génesis 9:6. Donde en la Biblia esa es la primera prohibición en contra del asesinato, donde dice que el que derrame sangre de hombre, ¿verdad?, tiene que dar cuenta por la sangre de ese hombre. Por lo tanto, de ahí nosotros sabemos, ¿verdad?, que va a ser culpable
de juicio la persona que derrame la sangre de otro ser humano. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Yeshua agudizó más aún. Miren cómo él le va a dar la interpretación correcta a este verso tan cortito: no asesinarás. Yeshua dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 22. Entonces, en Mateo 5, 19, Yeshua comparó el asesinato, que es un mandamiento mayor, con la ira y el enojo. ¿Estamos entendiendo, amados? Que es supuestamente un mandamiento menor, ¿verdad? O sea, él está ligando el enojo y la ira con el asesinato. Una persona que se enoja con otra es un asesino ante los ojos de Dios. Perdónenme, amados, pero vine a dar lo que el Señor me dio. Una persona que tiene problemas con otro ser humano y que lo trata como basura es un asesino ante los ojos del Señor. No lo digo yo, amados, eso está ahí escrito, usted lo puede ir a buscar después. La Biblia dice: en tanto dependa de nosotros, tenemos que estar ¿qué? En paz con todos, amados. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, no hay lugar en el pueblo de Dios de enojos, de chismes, de bochinches, de problemas. No, amados. Cada vez que abrimos la boca para una crítica que no es constructiva, cada vez que abrimos la boca para decir algo de alguien, ¿verdad? Nosotros somos mirados de una forma diferente en el reino. Esas cosas no deben estar en el reino de los cielos. Y déjenme decir una cosa, amados. Lo más importante para el Señor, el mayor de todos los mandamientos, es el amor a Él y al prójimo. Si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos a un prójimo, somos mentirosos, y los mentirosos tampoco entran al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Comparó la ira y el enojo con el asesinato. Fuerte, ¿verdad, hermano? ¿Está duro? Está duro. Pero así es la palabra del Señor. Por eso se quejaron también los discípulos. El rabí Eleazar dijo: el que odia a su prójimo está considerado un asesino. Este es un rabino interpretando lo que la escritura dice, ¿ok? Porque está dicho: pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere. Eso está en Deuteronomio 19:11. ¿Qué quiere decir entonces este rabí Eleazar acerca de la interpretación de este verso de Deuteronomio 19:11? Pues es lo que está diciendo es que el odio, ¿verdad? El enojo conduce a que una persona aceche a otra. Y una vez que lo acecha, entonces conduce ¿a qué? Al ataque. Y una vez lo ataca, conduce ¿a qué? A que lo hiere malamente. Y después de la herida puede ser que esa persona ¿qué? Muera. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, porque una cosa lleva a otra. Y aquí está la mentira más grande que ha funcionado tanto para el enemigo. No te preocupes, eso es algo pequeño. No te tienes que preocupar por eso. El Señor no te va a condenar por eso. No, eso es chiquito. Pero no dice él ahí en la palabra que cualquiera, ¿ok? Dice que todo se va a cumplir. Dice la yod y el kotz, que son las cosas más pequeñas que hay en la escritura hebrea, ¿ok? Todo se va a cumplir de su palabra. Quiere decir que nosotros no podemos dejar sin cumplimiento esa palabra hasta el más pequeño de los mandamientos. ¿Estamos entendiendo, amados? Eso que te dice el enemigo y te susurra: ay, no te preocupes, ay, no, bebe, no, eso no es malo, bebe, ¿ok? Después postéalo también, para que todo el mundo te vea. Perdónenme, amados, pero cuando nosotros damos testimonio del Señor y nos paramos aquí a predicar, tenemos que vivir lo que predicamos. Les dije a ustedes que el Señor me dio contra el piso, ¿ok? Porque todas las cosas, ¿ok?, que uno estudia y que uno mira, y siempre hay algo donde el Señor nos coge.
¿Ok? Y a mí me cogió. Pero dije, Señor, ¿sabes qué? Contigo es que yo lo voy a arreglar. Y gracias al Señor, ¿verdad? Y yo espero que este mensaje sea del mismo efecto para usted. Porque como pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender que eso es lo que el enemigo nos va a susurrar. No te apures, hazlo, no va a pasar nada. El Señor siempre te va a perdonar. Amados, nosotros no podemos invalidar la sangre del Cordero. Él no va a volver a esta tierra a morir por nuestros pecados. Él murió solamente una sola vez. Y nosotros hemos tomado esa sangre para que nos limpie de todo pecado. Pero el Señor tiene unos requisitos. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir conforme a esos requisitos. Porque si nosotros no vivimos conforme a esos requisitos, ¿qué decía la escuela bíblica? Que el Señor no vamos a entrar ¿en qué? En su reposo. Él está reposando y Él espera que entremos ahí. Pero si nosotros no hacemos lo que dice su escritura, nosotros no vamos a entrar en el reposo del Eterno. Esas cosas que tú llamas pequeñas, insignificantes, para Dios son bien importantes. Porque nosotros somos cartas abiertas, amados. Y hay montones de personas, de testigos, que están, una nube de testigos están todo el tiempo, mirando a ver a dónde, así mismito lo hacían a Yeshua, a dónde es que caemos. El siervo de Dios, la Biblia dice que es el íntegro. Una cosa íntegra no tiene nada añadido. Es puro, es íntegro, es vertical, tiene base, tiene fundamento y se queda ahí parado. Y tiene que representar bien a Yeshua. Porque usted no se representa a usted, ni yo me represento yo. Nosotros donde quiera que nos paramos, nos están mirando a ver si representamos bien a nuestro Señor. Vamos a más adelante. Entonces, el Yeshua, ¿verdad? Nuestro, que es judío, y su fe y su obediencia a su Padre en los cielos, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, el precioso regalo que le da Moshe, que es la Torah. Por eso él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir, ¿verdad? Para enseñarnos. Este mundo nosotros estamos viviendo, amados, está lleno de tanto pecado. Exacto, gracias. Está lleno, ¿verdad?, de gente triste, de gente deprimida, de gente enferma mentalmente. Amados, jamás había visto cosas como las que se están viendo hoy en día. Pero ¿qué sucede, amados? ¿A qué está llamado el pueblo de Dios? El que trabaja en el reino. Bueno, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, el deber de hacer que estas personas conozcan al Señor y abrir un camino para que el Señor entre en el corazón de esta persona. Pero créanme que no lo vamos a lograr si no damos el ejemplo. Porque la gente recibe cuando la gente ve, ¿verdad? Ellos tienen que ver ¿para qué? Para creer a un Tomás siendo un discípulo. Hasta que yo no lo vea. Y el Señor le dice, no hay problema, hijo, mira, toma, mete los dedos ahí. Toma, mete los dedos aquí en mi costado. ¿Ok? Nosotros no vamos por vista, vamos por fe. Nosotros le creemos al Señor lo que está en ese libro. La Torah es un regalo del Señor. Por lo tanto, nunca va a ser erradicada. Y nunca va a ser abrogada. Ya se va a cumplir en su totalidad. Ahora, dice el Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en Yahvé sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. ¿Ven? Ese es el deber del pueblo de Dios. Abrir esa brecha, ese camino, ponernos nosotros mismos en la brecha. Señor, yo quiero que esta persona sea salva. Ayúdame a ganármelo para ti, a dar ejemplo de ti. Ayúdame, Señor, a que tu palabra en esta persona sea de bendición. Esta persona la reciba con gozo. Pero tenemos que vivir. Ellos tienen que ver al Señor en ti y en mí. Vamos a estudiar ahora 3 cosas, ¿verdad?, que son claves para obtener las promesas que el Señor enseñó en ese monte, en el Sermón del Monte. Y es un conocimiento general. Las 3 cosas son las que siguen: la oración, lo que en la Biblia pusieron justicia en la traducción, que quiere decir caridad o limosna, y el ayuno.
¿verdad? Están en ese sermón. Estas 3 cosas. Porque para obtener las cosas del Señor, el Señor las da de gratis. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que buscarlas. Amén. Y por eso el Señor nos dejó estas 3, ¿verdad? Vamos a decir, cosas poderosas. Porque la oración es un arma poderosa. Cuando damos al otro, al pobre, miren, hoy estamos en misiones. ¿Ok? El Señor también se goza. Porque Él nos manda eso, hacer actos de justicia. Y ayunar, ¿ok? Pero vamos a ver, vamos a empezar con la caridad o la limosna. Dice el Señor en Mateo, el capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra que dice ahí justicia en el hebreo es sedaka. Sedaka es actos de caridad, actos de justicia. Entonces, el Señor comienza, ¿verdad?, hablándole a su pueblo acerca de cómo ser generoso y ayudar al pobre, al menesteroso, al necesitado, ¿verdad? Luego procede, pero escucharon bien, ¿verdad? Cuando vayas a hacerlo, dice que no toques trompeta como quieres los hipócritas. Ok, vamos a la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Mateo 6, 5 al 8. Entonces, el ayuno. Vamos al último. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Wow. Alguien que me diga, ¿qué han notado de las 3 cosas? Del ayuno, de la oración y de la caridad. ¿Son en secreto? ¿Ah? ¿Son en secreto? ¿Verdad? Deben ser secretas, pero ¿qué palabras se ha repetido ahí? Que no seamos como quienes. O sea que hay gente que es hipócrita, que ayuna, que ora y que da limosna. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios se puede diferenciar de un hipócrita? ¿Es la pregunta? Cuando compensados en público. Ahora vamos, Héctor. Ahora vamos. Ya mismito te voy a poner a hablar. Alabanza al Eterno. Así me gusta. Aleluya. Él está metido aquí en la predicación. Entonces, sigue. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Oye, siempre la recompensa va a ser en público. Pero todo lo que tenemos que hacer, ¿lo tenemos que hacer qué? En secreto, calladito. Porque quien nosotros nos interesa que nos vea es papá. Que Él sepa que usted y yo queremos seguir la escritura, que queremos seguir su palabra, ¿ok? Él sepa que nosotros, a pesar de que podamos tener, ¿verdad?, defectos, nosotros queremos cumplir con lo que Él requiere. Alabanza al Señor. Entonces, ¿quiénes son los hipócritas? Los hipócritas son pretenciosos o simuladores que aman el orar en orden de aparentar ser santos. Y ahí tenemos en la Biblia un ejemplo. Está este fariseo orando al Señor y al lado hay un publicano, odiados por los judíos. Y allá el fariseo dice: gracias te doy, Señor, a toda boca,
Porque no soy como este pecador publicano. Escuchen bien, porque un publicano es un recaudador de impuestos. Y allá está él a toda voz. No soy como él. Así. Y allá aquel calladito se daba en el pecho y decía, ten piedad de mí que soy pecador. Y dice la escritura, ¿quién ustedes creen que llegó, se fue de allí perdonado? ¿Ok? Limpiado, justificado. El publicano. Porque ese se humilló. El otro no hacía más que vociferar. Miren, ¿saben qué? El Señor nos conoce. Nos conoce por dentro y por fuera. Nosotros no podemos engañar, nadie puede engañar al Señor. El Señor sabe quiénes somos. Por lo tanto, no importa cuánto gritemos que somos, si no somos. ¿Ok? No importa cuánto gritemos. No importa cuánto. Y entonces le hicieron a Moche, mira, ora por Miriam, para que el Señor la sane. Allá fue Moche y le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarla. Oración. Y nosotros, ora por los enfermos, Señor, los matrimonios, los hijos, aquello. Y se le olvidaron los enfermos. El pueblo de Dios tiene que educarse. El pueblo de Dios tiene que disciplinarse. El pueblo de Dios tiene que aprender ese en secreto, allá calladito con papá. Ahí, en el tú a tú con el Señor. ¿Y saben qué? Humillándonos de todo corazón. Dejándole saber a Él que entendemos quién es Él y dónde está nuestra posición. ¿Sí? Nosotros menguamos y Él crece. Bendito su nombre. Entonces, seguimos. Dice que ellos religiosamente propios a los ojos de los otros, ¿verdad? En público, pero en realidad son interiormente deficientes en buscar una genuina y significativa relación con Dios a través de la oración. O sea, tristemente, cuando nosotros nos enfocamos en la palabrería, perdemos lo más importante, que es mirar el rostro del Señor en la oración. Para orar, nosotros no podemos empezar así como chuchas horquetas. ¡Ay, aquí estoy, Señor! ¡Bien! No. Se lo he dicho muchas veces. Antes de usted depositar la ofrenda aquí, haga una oración. Y si no ora aquí, ora en su casa y preséntela. Y tráigala ya, habiendo orado por ella, y la presentamos. La oración es para todo. Antes de nosotros orar, nosotros tenemos que ya tener una vida de oración, para que cuando nosotros comenzamos a orar, y orar no es otra cosa que hablar con el Señor. ¿Ok? Miren, ¿qué quiere decir esto? Que si un rapero, que el otro día el hermano Orona estaba hablando de algunos de ellos, viniera al Señor, mira, papá, mira, tú sabes, yo no sé mucho de tu palabra, pero yo quisiera aprender. El Señor va a escuchar esa oración. Y a lo mejor voy yo y empiezo a hablar y digo palabras de domingo y el Señor dice, ¿qué le pasa a esto? ¿Estamos entendiendo? Porque el Señor mira que esto, la intención. Si oro para ser vista por los hombres, miren, no vale la oración. No ha salido del techo. Pero si oro con todo mi corazón, porque el deseo de mi corazón es ver el rostro, buscar su rostro, y que entonces Él, mirando mi corazón, ¿verdad?, humillado ante Él, me conteste la petición si a Él le place. Entonces la oración tiene efectividad. Y cuando oramos, y oramos los unos por los otros, eso es lo que buscamos, descender bendición del cielo, transferir bendición para nuestro prójimo. Que si está enfermo, se vaya sano. Que si está triste, se vaya alegre. Que si tiene problemas, sienta que en cada culto el Señor le levanta la carga pesada y se va livianito por ahí. Alabanzas al Señor. Esa es la efectividad del Evangelio. No es la mucha palabrería, es cómo vivimos. Es qué corazón le estamos dando al Señor. Es que no hay hipocresía en ti ni en mí. No puede haber hipocresía. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, tememos a Dios verdaderamente, el temor a Dios nos debe guiar en la oración. ¿Ok? Y temer a Dios es obedecer, es respetar, no es tener miedo. El Señor no le gusta que tengamos miedo. A un padre no le gusta que a sus hijos le tengan miedo, sino respeto, obediencia. Entonces, el temor a Dios es el que nos guía, ¿verdad?, en la oración,
en el ayuno, en todas las cosas que hacemos para Él, es el temor al Señor. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Y en cómo uno vive en la fe, en un caminar auténtico, en sincera obediencia a los mandamientos divinos. En este tiempo moderno que estamos viviendo, en lugar de enfocarnos en nuestros intereses personales, amados, ¿ok? Debemos dedicarnos más a la oración, más al ayuno y más a dar, ¿verdad?, al necesitado y al pobre. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que el Señor manda en el libro. Aquí estamos hablando de esto, parte del Sermón del Monte. El Señor no dice que no ayunes, el Señor no dice que no ores, el Señor no dice que no des limosna, sino que Él dice que lo hagamos correctamente. Y hasta aquí muchas veces, si nos ponemos a mirar hacia atrás, a lo mejor algunas veces lo hemos hecho ¿qué? Incorrecto. Y tenemos que corregir, porque hay que hacerlo de la forma correcta. Cuando nosotros hablamos de ayuno en el pensamiento judío, casi siempre el ayuno está juntado con arrepentimiento. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay un día en que los judíos celebran el Yom Kippur, ¿verdad? El día de el atonement, gracias, de expiación. No sé inglés y ya me están pidiendo español. El atonement, me acordé en inglés. El día de la expiación. Y ese día es que un día de ayuno. Un día de ayuno. Entonces, están unidos el ayuno con el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 58, versos del 6 al 10. No es más bien el ayuno que yo escogí, oigan al Señor hablar. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé. Clamarás y dirá él, ahora Héctor Mejía, heme aquí. Hineni, él va a decir Hineni, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el deseo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ese es el ayuno que él escogió. No es que nos muramos de hambre, estemos con el rostro así, que todo el mundo sepa, ¡ay, qué mucho ayuno la hermana! Es que cuando ayunemos, busquemos que el Señor rompa cadenas, quite ataduras, sane enfermedades, que el Señor haga cambios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Es que cuando ayunemos, el ayuno sea efectivo, amados, que pidamos conforme a lo que dice la Escritura, que partamos el pan con el hambriento, que ayudemos al que está necesitado. ¿Verdad? Ese es el ayuno del Señor. No es que no ayunemos, es que lo hagamos correctamente. Hay una posición muy seria aquí y es la del corazón. ¿Por qué estoy ayunando? ¿Por qué estoy orando? ¿Cuál detrás aquí en el corazón? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo que estoy orando para la gloria del Señor o estoy orando para que sepan que yo oro bonito? ¿Estoy ayunando para la gloria del Señor o estoy ayunando para que todo el mundo se entere que yo ayuno? ¿Estoy dando caridad para la gloria del Señor o estoy dando caridad para que todo el mundo sepa que yo doy? Yo sé que eso no son de aquí, pero por si acaso, no puede colar nada. Hay un verso de la Escritura, escuchen bien, amados, porque estos puntos que habló Isaías, ¿ok? El ayuno que el Señor escogió, desatar las ligaduras de impiedad, ¿ok? Y soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, romper todo yugo, partir el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en la casa. Ya en estos días hay que tener cuidado con quién. Cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. O sea, como a veces uno está en los supermercados
Y si usted está en el aisle A y entró alguien y lo vio, se va por el aisle C o D para no encontrarse con usted. Eso no pasa aquí tampoco. Sí, no, yo estoy diciendo por aquello de, pero eso no pasa aquí. Entonces, ay, hasta la hermana fulana, vete, coge, avanza. Ay, el hermano Parencejo, mira que después habla de nosotros. Ay, ahí dice que no te escondas de tu hermano, bendito, a la mano, Dios te bendiga. Tampoco son de aquí. No son de aquí. Entonces, dice que nosotros hacemos todo eso, dice que nacerá la luz del Señor como el alba en nosotros y la salvación se dejará ver pronto. Amados, hay promesas y promesas, ¿ok? Dice, si quitares de medio de ti el yugo, o sea, lo que te está oprimiendo, lo que te está aguantando, el dedo amenazador, porque todo el mundo es malo menos yo. Todo el mundo tiene defectos menos yo soy perfecta. ¡Ay, Señor, de misericordia! Y cuando estamos uno para allá, hay 4, 3 para acá y uno para arriba. Y el Señor está mirando todo lo que estoy diciendo. ¿Ah? El dedo amenazado, ¿verdad? Fulano, pereceo. Dejamos eso. Tenemos que dejar eso para que la gloria del Señor, aleluya, se deje sentir. Porque a veces venimos y decimos, ay, me salí como llegué. Pero ¿qué vino usted a buscar? Yo siempre recibo a Dios a la gloria. Pues yo sé en quién yo he creído. Y yo sé que mi Redentor vive. Y yo me gozo en cada culto. Aleluya. Y me quisiera quedar aquí todo el tiempo. ¿Ok? No lo digo muy alto para que no me sigan. Sí, de verdad que yo me quisiera quedar aquí todo el tiempo. Cuando tengo que salir. Y verdad que yo le digo a ustedes que yo oraba para que nadie se quisiera ir. Y eso, ¿verdad? Pasa aquí. Que hay que a veces decirle, hermano, me tengo que ir. Eso es bueno. El Señor está escuchando la oración. Entonces, estamos hablando de ¿qué? 3 cosas. ¿Cuáles son? Ayuno, oración, los actos de justicia, ¿verdad? O caridad, limosna. Hay un verso en la Escritura. Dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Fíjense aquí. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. ¿De qué está hablando ahí? Oración. Y buscaren mi rostro. ¿De qué está hablando ahí? El ayuno. Buscar el rostro del Señor. Ya mismito vamos a ver dónde lo dice. Y se convirtieren de sus malos caminos. Es arrepentimiento. ¿Ok? Es arrepentimiento. Es, ¿verdad? Cuando nosotros nos metemos con el Señor y nos arrepentimos. Y dijimos ahorita que el ayunar va junto con ¿qué? Con arrepentimiento. ¿Ok? Buscar el rostro del Señor es hacer perdón, es hacer justicia. Es hacer caridad. Eso es buscar el rostro del Señor. Lo vamos a ver ahora. Y dice un rabino que se llama Rabí Lázaro que 3 acciones cancelan un decreto severo de castigo del cielo. Hay 3 cosas que pueden cancelar un decreto severo y son esas 3. El ayuno, la oración y las acciones de justicia o la caridad. Entonces, ¿por qué sabemos que buscarle al rostro de Dios es hacer caridad? Porque dice el Salmo 17, el verso 15, la parte A, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y justicia dijimos que es caridad, acto de justicia, limosna. Entonces, convertirse de sus malos caminos es el arrepentimiento. Y la otra, pues, humillarse y orar es oración. Si un individuo hace estas 3 acciones, la promesa en la Escritura es que dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora vamos a la conclusión, y qué bueno es el Señor, aleluya. ¿Saben por qué yo estaba preocupada? Porque yo tengo aquí 12 páginas. Y dije, Señor, ayúdame a darlas, ¿verdad? Lo más pronto posible, que yo no me tarde aquí 1 hora y media. Vamos a la conclusión. Y la voy a leer porque yo cuando estoy escribiendo me vienen todos los pensamientos y voy, taca. Vamos a ver.
Yeshua no se opone a los ayunos, ¿verdad? De los judíos, del calendario sagrado de ellos. Y él tiene una fuerte lealtad porque él los cumplió todos. Él estaba siempre en la sinagoga, estaba en el templo, en la fiesta, o sea, por lo tanto, él, ¿verdad? Apoya todas estas cosas. La referencia clara de proclamar días de ayuno en el calendario, cuando él dice, cuando ayunes, ¿ok? Quiere decir que él, ¿qué? Que él ayunaba. Indica que él participó totalmente en el ciclo litúrgico anual de oración y ayuno seguido por su gente. En el Sermón del Monte, Yeshua enseñó a sus seguidores cómo ayunar, cómo orar, ¿verdad? Y cómo dar limosna. Yeshua destaca la necesidad de la correcta actitud del corazón. El ayuno está acompañado de la oración y envuelve ¿qué? La intención del corazón. Uno no debe orar por cosas bobas, amado. Hay gente que pierde el tiempo pidiendo cosas. Por eso ahí le dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Entendemos? O sea, Señor, necesito un Cadillac el dorado, Padre. Mira, Señor, con 4 puertas y sin techo. Lo quiero sin techo. No pierda el tiempo en eso. Ahí dice que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Él sabe. Mateo 6:33. El ñángara de José, el Honda, hace lo mismo que un Cadillac el dorado del año. Tiene 4 ruedas y lo lleva a él al trabajo todos los días. Alabanza. Digo, cuando trabaja. Esta semana, ¿cuántos días trabajó, pastor? Él descansó, tenía que hacerse unos análisis. Dice, el que ora busca ver el mundo desde una perspectiva divina, haciéndose más profundamente consciente de las necesidades humanas, mirando al mundo a través de los ojos de. Cuando oramos, tenemos que mirar al prójimo a través de los ojos del Señor. Cuando nosotros ayunamos, tenemos que mirar al prójimo, las necesidades del prójimo a través de los ojos de papá, no de los nuestros. La oración y el ayuno requieren participación interna del corazón, el alma y la mente. Dijo Maimónides, cada individuo debe liberar su corazón de cualquier otro pensamiento y considerarse a sí mismo como de pie delante de la presencia divina cuando usted está orando. ¿Dónde dice eso? En la Mishnah Torah. El ritual y la rutina nunca serán sustitutos para el ayuno y la oración que fluyen de un corazón con un anhelo profundo de Dios. ¿Okay? La rutina y el ritual, hacer las cosas ahí, no. Todo es nuevo en el Señor. La Biblia dice que las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana y cada día. El poner la otra mejilla, que dijimos, ¿verdad? Que íbamos a abundar en eso. Por obedecer la palabra de Dios es lo correcto. Es siempre la intención del corazón lo que cuenta. Tampoco pongamos la mejilla para que todo el mundo diga, ay, ¿cómo cumple la palabra? No, sino que en obediencia, usted en ese momento revístase del Señor. No es fácil recibir una bofetada en público. Revistámonos del Señor y pidámosle al Señor que ese momento no llegue en nosotros para que no se salga el hombre viejo en ninguno de ustedes, ¿ok? Sino que si llegara, si el Señor lo permitiera, el Señor mismo nos ayude y nos dé el control para nosotros poder poner la otra mejilla, como dice su palabra. Ahora la pregunta es, la que hicimos también en la escuela bíblica, ¿entiendo lo que leo? ¿Estoy entendiendo lo que el maestro me está diciendo en su palabra? ¿Estoy entendiendo lo que es vivir en el reino? ¿Estoy entendiendo cuáles son mis deberes como ciudadano de ese reino? Si no entiendo, no puedo practicarlo. La hipocresía debe de desaparecer de nuestras vidas y de la vida de la congregación. ¿Ok? Porque acuérdense en que Acán pecó y Acán hizo que todo el ejército de Israel que había ido a combatir contra Jai perdiera y saliera huyendo. Un solo hombre y un ejército. O sea que uno que no esté puede afectar a todo un pueblo. Por eso es que es seria las cosas del Señor. Por eso que tú ves pequeño, esa yod, ese kot, está ahí por algo. Y hay que cumplirlo.
Por eso debemos entender que cuando el Eterno le dijo a Yahoshua, hijo de Nun, ¿verdad? Josué, hijo de Nun, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, no alguna, no, yo te voy a decir cuáles, no, a toda la ley que mi siervo Moche te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. Significa que si Josué, hijo de Nun, tenía que esforzarse y ser valiente, usted y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes también. Porque este evangelio no es fácil, pero el Señor ha prometido recompensarte si tú le crees y si nosotros vivimos conforme a su palabra. Hasta que no limpiemos nuestras mentes y corazones, hasta que no renovemos la mente, hasta que dejemos de interpretar lo literal a nuestra forma y manera y no busquemos lo que verdaderamente quiere decir el pasaje conforme a la interpretación que tenga el pasaje, judía, griega, lo que sea, estaremos incompletos en la enseñanza. En la enseñanza de Yeshua acerca de hacer caridad, orar y ayunar, el único impedimento era ¿qué? La hipocresía. Lo dijo las 3 veces. Cuando ores, no ores como los hipócritas que se paran ahí en la sinagoga. Cuando ayunes, no desmudes tu rostro como los hipócritas. Cuando des caridad, no hagas sonar trompeta como los hipócritas. Hermanos, el único impedimento para una oración efectiva, para un ayuno efectivo, para una caridad efectiva, es la hipocresía. Por eso el Señor nos advierte a su pueblo, porque Él nos ama. Y Él quiere que hagamos las cosas bien. La hipocresía tiene que salir. ¿Ok? El doble sentido tiene que salir. El va y viene tiene que salir. Eso es ser hipócrita. Cuando hoy pienso de una forma y mañana lo digo de otra. Cuando yo no estoy segura y hoy hago las cosas de una forma y mañana las hago de otra. Porque uso mi propio conocimiento. Eso es hipocresía. Y nosotros, ninguno de nosotros, debemos practicar hipocresía. ¿Ok? Nosotros somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial. Aleluya. El que nos compró a precio de sangre. Aleluya. Y quiere lo mejor para ti y también para mí. Y ahora la última pregunta. ¿Qué es un hipócrita? O mejor dicho, ¿quién es un hipócrita? Y aquí vamos. El que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros hacemos las cosas por ignorancia, hemos dicho ya que eso es por hierro, el Señor que nos mira de una forma diferente a cuando las hacemos con alevosía y premeditación. Entonces, un hipócrita es uno que sabe lo que debe de hacer, pero no lo hace. Los predicadores cristianos, maestros, educadores, desde los púlpitos, hablan mal de los fariseos. Los pobrecitos arrastran el piso con ellos. Ahí también nos podemos contar nosotros que hablábamos solamente de fariseos hipócritas, pero ¿saben qué? Hay fariseos que no lo son y que no lo eran en ese entonces. Ahora la pregunta es, esos que hablan y enseñan y predican, en sus vidas privadas, ¿viven lo que predican? Perdónenme, amados, pues les vuelvo otra vez. Porque delante de todo el mundo yo puedo ser una persona. Y en mi casa, ¿soy la misma? Porque si no, ¿sería qué? Una hipócrita. El siervo de Dios tiene que ser el mismo donde quiera. En el trabajo, en la casa, en el templo, en las reuniones, ¿verdad? De familia. El mismo. Si no, soy hipócrita. Entonces, esa es la pregunta. ¿Vivo todo lo que predico? ¿Vivo todo lo que enseño? Porque si yo lo estoy predicando y lo estoy enseñando es porque ¿qué? Porque yo quiero ser ejemplo y debo de vivir conforme a eso. Si algo a mí me gusta, amados, es ser transparente. Yo estoy falta en algo, yo no tengo temor de decirlo, porque saben que mi Señor lo sabe primero. Y de Él no me puedo esconder y ni me quiero esconder tampoco. Al contrario, quiero que Él me diga dónde estoy para entonces yo rectificar. Porque entonces así yo puedo, ¿verdad? Y no se hace fácil,
pero con el Señor todo lo podemos. No dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. Alabanza al Señor. Entonces esa es la pregunta. Estos predicadores y estos que enseñan, ¿siempre viven en su vida privada lo que predican y enseñan públicamente? Un predicador, un ministro, sacerdote, algunas veces enseña públicamente la manera correcta de vivir, porque eso es lo que enseñamos, la manera correcta de vivir en los caminos del Señor. Pero a veces, ¿qué? Se falla en vivir lo que se está predicando. Entonces, le llevamos un estándar a nuestros hermanos. Así es que se debe de vivir. Y bendito, hay algunos hermanos que no llegan al estándar que le pone el predicador, ni nada de eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿y el predicador? Llega al mismo estándar que le está poniendo los hermanos. Llegamos al mismo estándar que le estamos poniendo. Gracias. En verdad, casi todas las religiones tienen la tendencia natural de predicar un alto nivel moral de conducta, mientras que algunos miembros, benditos de los fieles, fallan en alcanzar ese estándar que le fijaron en teoría. Porque hay que llevarlo ¿a qué? A la práctica. Yeshua instruyó a sus seguidores a hacer lo que los escribas y los fariseos le enseñaran, demostrando que él vio las enseñanzas de ellos como espiritualmente beneficiosas. Los mejores recursos históricos, amados, demuestran que los mismos fariseos condenaban la hipocresía. Ellos se querían rectificar y querían una genuina renovación espiritual. Ese era el propósito de las críticas de Yeshua precisamente, y él lo logró. Muchos de ellos, muchos fueron salvos. ¿Ok? Gracias a el mensaje de Yeshua y a la enseñanza de Yeshua. Entonces, para terminar, la moraleja es, debemos hacer un inventario diario, como les dije, de la intención de nuestro corazón y no permitir bajo ninguna circunstancia que nada ni nadie dañe lo que ya el Eterno ha hecho en nuestras vidas. Amén. Dice la Escritura, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4 al 6. En otras palabras, es imposible que los que tenemos todo este conocimiento sigamos pecando y queriendo que el Señor nos siga limpiando, porque Él no va a volver a morir en madero para darnos salvación y vida eterna. Ya Él hizo eso. Lo que nosotros tenemos es que agarrarnos de ahí y comenzar a interpretar correctamente la Escritura y vivirla como Él quiere que la vivamos. Entonces, la caridad, la oración y el ayuno son básicos para alcanzar las promesas divinas. De eso que se trataba hoy, cómo alcanzar las promesas divinas. Pues ahí tienen 3 almas poderosas: la caridad, la oración y el ayuno. Pero siendo cosas tan fundamentales y sencillas, muchas veces tendemos a darlas por sentado y no vemos la importancia y la eficacia de las mismas. Miremos de hoy en adelante la intención del corazón al llevar a cabo cualquiera de estas 3 acciones y preguntémonos cada día, ¿estoy viviendo conforme a lo que enseño y predico? Gloria al Señor, aleluya. Santo. Aleluya. Vuelvo y voy a remarcar esto. Cuídate de la zorra pequeña. No es la grande. Cuídate de la zorra pequeña. Esa que tú piensas que no te está haciendo daño, pero sí te está haciendo daño. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Okay? Usted no es cualquier cosa. La zorra pequeña se metió y al otro lado está comiéndose el viñedo. Y está comiendo y se está engordando. ¿Qué pasa? Que por el ratito que entró, ella no va a poder salir. Cada día se va a hacer más grande, más grande, más grande. ¿Verdad? El que acecha, después ataca. Y cuando ataca, después da una herida mortal y después muere. ¿Estamos entendiendo? Esto va paulatinamente. Así es la zorra chiquita. Ella se mete y ella vino a destruir. Escúchame bien, joven que me escuchas, adulto que me escuchas, matrimonio que me escuchas, niños que me escuchan.
Cuídate de lo chiquito. Por eso el Señor dijo, vamos a vivir todos los mandamientos, los pequeños como también los grandes. Pero cuídate, porque la zorra, una vez entra, no va a poder salir. El único que la puede sacar de ahí se llama Yeshua HaMashiach. Ese es nuestra ayuda, nuestro sostén, nuestro refugio está en Él. Por lo tanto, si ya conocemos, no seamos, como dijo el Señor, como los hipócritas. Ya conocemos. Entonces, ya entendemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a vivir. Dios te bendiga, Dios te guarde. La gloria para ti, papá.